La promesa inquebrantable. El inicio de la búsqueda. Sara recordaba el día en que su madre la había dejado con su abuela, prometiéndole que regresaría pronto. Durante años, esperó aquel regreso, pero con el tiempo comprendió que era una promesa vacía. Esa sensación de abandono y soledad creció en ella, convirtiéndose en un peso constante que le costaba cargar. Su abuela, a pesar de ser un apoyo invaluable, estaba envejeciendo y enfermando. Los días parecían volverse cada vez más grises, y la incertidumbre sobre el futuro la llenaba de ansiedad. Una tarde de otoño, Sara caminaba por el bosque cercano a su casa, intentando escapar de la tristeza que sentía. Sin saber muy bien cómo, se encontró de pie frente a un hombre mayor que leía con una concentración serena. ¿Te perdiste?, preguntó el hombre, sin levantar la vista. Sorprendida, Sara parpadeó y negó con la cabeza. No. Creo. Solo, vine aquí para estar sola, respondió, cruzando los brazos. El hombre asintió, como si comprendiera. Era una figura tranquila, de cabello canoso y rostro curtido, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. Le presentó la Biblia, abriéndola por una página que tenía subrayada en tinta azul. Hay un versículo aquí que me ha ayudado mucho en mi vida, dijo, señalando las palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Juan 3:16. Sara miró el libro y frunció el ceño. Era escéptica sobre la religión y nunca había sentido que Dios tuviera un lugar en su vida. Aún así, algo en las palabras del hombre resonó en su interior. ¿Y de qué me sirve eso a mí?, preguntó. Si Dios me amara, no estaría sola. No estaría pasando por todo esto. Tomás, como se presentó después, asintió con un gesto de entendimiento. Le explicó que él mismo había pasado por tiempos oscuros y que había encontrado en aquellas palabras un refugio. Sara no dijo nada más y se despidió, pero sus palabras se quedaron con ella. Reflexiones y dudas. Esa noche, Sara no pudo dormir. Las palabras de Tomás la perseguían, revolviendo pensamientos que prefería no enfrentar. Se preguntaba si realmente podía existir un amor tan profundo y desinteresado como el que describía el versículo. A la mañana siguiente, Sara volvió al bosque. Encontró a Tomás sentado en el mismo lugar, como si la hubiera estado esperando. «Volviste», comentó él con una sonrisa. Sara se sentó a su lado y, tras un momento de silencio, comenzó a contarle sobre su vida, el abandono de su madre, la enfermedad de su abuela y el vacío que sentía. Mientras hablaba, Tomás la escuchaba atentamente, sin interrumpir. «Siempre he sentido que nadie me ama realmente», confesó finalmente, bajando la mirada. «Que nadie se quedará conmigo». Tomás le puso una mano en el hombro. «El amor de Dios es algo que trasciende a cualquier otro amor que podamos conocer», dijo con calma. «No significa que no pasarás por pruebas, pero significa que nunca estarás sola». Sara asintió, sintiéndose, por primera vez, un poco menos sola. Empezaba a considerar la posibilidad de que tal vez existiera algo más allá de la soledad que la había acompañado toda su vida. La crisis. Esa noche, mientras Sara y su abuela cenaban, la atmósfera en la casa estaba enrarecida. Su abuela, que solía ser una mujer enérgica y sonriente, parecía más débil de lo normal, sus manos temblaban levemente mientras sostenía la cuchara. «¿Estás bien, abuela?», preguntó Sara, con el corazón en un puño. «Solo un poco cansada, querida», respondió la anciana con una sonrisa forzada. «Nada de qué preocuparse». Pero en medio de la cena, su abuela comenzó a toser violentamente, llevándose una mano al pecho, intentando tomar aire. Sara, aterrada, llamó a emergencias, sosteniendo la mano de su abuela mientras intentaba tranquilizarla. En el hospital, el tiempo parecía detenerse. Sara se aferraba a la esperanza de que su abuela se recuperaría, pero los médicos no le daban muchas esperanzas. Mientras esperaba en la sala, sus pensamientos giraban descontroladamente y las palabras de Tomás parecían un eco lejano.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, el versículo volvía a su mente una y otra vez, como un mantra que no podía ignorar. Sin saber muy bien por qué, se dirigió a la capilla del hospital. Allí, en la penumbra y rodeada por las imágenes de santos y figuras religiosas, cayó de rodillas y comenzó a llorar. Dios, si estás ahí, por favor, ayúdame, susurró entre sollozos. No sé qué hacer, no sé si puedo soportar esto. Si realmente me amas, si realmente amas a mi abuela, dame una señal, por favor. Fue la primera vez en su vida que habló con Dios de esa manera, abriéndose con una vulnerabilidad que nunca había mostrado. Después de un rato, sintió una extraña calma, como si un manto invisible la envolviera. Era una sensación sutil, pero reconfortante, y de alguna manera, supo que todo estaría bien, independientemente de lo que sucediera. A la mañana siguiente, el médico le informó que su abuela había mostrado una leve mejoría. Aún no estaba fuera de peligro, pero la situación era mucho más optimista de lo que habían anticipado. Debe ser un milagro, dijo el médico, sonriendo. Sara, con el corazón palpitante, se aferró a esa idea, convencida de que sus oraciones habían sido escuchadas. Cuando regresó al bosque y le contó a Tomás lo que había ocurrido, el anciano la miró con una expresión sabia. Dios siempre escucha, Sara, incluso cuando no entendemos cómo responde, dijo, colocándole una mano en el hombro. A veces, las respuestas no son como las esperamos, pero eso no significa que no estén ahí. Un nuevo comienzo. Con el tiempo, Sara se fue recuperando emocionalmente de la crisis que había pasado. Su abuela estaba débil, pero estable, y eso le daba a Sara la oportunidad de mirar hacia el futuro con más optimismo. Inspirada por el consuelo que había encontrado, decidió comenzar a leer la Biblia que Tomás le había prestado. Aunque al principio las palabras le resultaban confusas, pronto empezó a ver un patrón de amor y esperanza en cada historia. Decidida a compartir lo que había aprendido, se acercó a una joven madre en la comunidad, Carla, quien había perdido a su esposo hacía poco y luchaba por salir adelante con sus 2 hijos pequeños. Carla era una mujer reservada y rara vez hablaba de sus sentimientos, pero Sara no se rindió. Comenzó a visitarla regularmente, ofreciéndole su ayuda y, poco a poco, ganándose su confianza. Una tarde, mientras ayudaba a Carla a recoger el desorden que sus hijos habían dejado en la casa, Sara le habló del consuelo que había encontrado en la fe. Al principio, yo tampoco creía que Dios pudiera escucharme, admitió Sara. Pero cuando lo necesité, sentí que estaba ahí, de alguna manera. Y no solo eso, sentí una paz que no puedo explicar. Si alguna vez sientes curiosidad, puedo mostrarte los versículos que me han ayudado. Carla, sorprendida por la sinceridad de Sara, aceptó su oferta. Poco a poco, las visitas se convirtieron en un ritual para ambas. Carla no solo encontró consuelo en las palabras de Sara, sino que también comenzó a leer la Biblia por sí misma. Al ver cómo Carla comenzaba a sanar, Sara sintió que su propia fe se fortalecía aún más. Se dio cuenta de que la paz que había encontrado no era solo para ella, era algo que debía compartir. La promesa inquebrantable. Sara pronto se convirtió en una figura conocida en su comunidad. Comenzó a ofrecerse como voluntaria en el centro comunitario, ayudando a los ancianos y pasando tiempo con los niños que necesitaban apoyo. No hablaba abiertamente sobre su fe a menos que alguien le preguntara, pero su bondad y disposición para ayudar hablaban por sí solas. Un día, Tomás la observó mientras organizaba una actividad para un grupo de niños. La miraba con orgullo y admiración. «Has recorrido un largo camino, Sara», le dijo más tarde, mientras caminaban juntos de regreso al bosque. Sara asintió, con una sonrisa tranquila en el rostro. «He aprendido que el amor de Dios no siempre se muestra como esperamos», respondió. «Pensé que estaba sola, pero nunca lo estuve. Y ahora, quiero que otros sientan lo mismo». Tomás la abrazó, emocionado. Sabía que Sara estaba lista para llevar el mensaje de Juan 3:16 a otros, para ser un faro de esperanza y amor en un mundo que a menudo se sentía frío y solitario. Con el tiempo, la abuela de Sara falleció,
pero en lugar de sentirse devastada, Sara encontró consuelo en la fe que había cultivado. Ella había aprendido que la vida era un ciclo constante de pérdidas y ganancias, pero que el amor de Dios era constante y eterno, un ancla en medio de la tormenta. Pasaron los años, y Sara se convirtió en una líder en su comunidad. Inspirada por el amor de Dios y el ejemplo de Tomás, dedicó su vida a ayudar a otros a encontrar el mismo consuelo y esperanza que ella había encontrado. Aunque las dificultades nunca desaparecieron completamente, Sara supo que siempre podía enfrentarlas con la certeza de que el amor de Dios la acompañaba. Y así, la promesa de Juan 3:16 se convirtió en la esencia misma de su vida, una fuerza inquebrantable que la guiaba cada día. Recordaba siempre las palabras de Tomás: el amor de Dios es como una lámpara que nunca se apaga. Y esa lámpara, encendida en lo más profundo de su corazón, iluminaba su camino y el de todos aquellos que se cruzaban en su vida.